Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tráenos en Pos de Jesús en su séptimo programa. Quien les habla, Daniel Montaño, y me acompaña Gabriel Montaño. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Daniel. Bien, gracias a Dios. Un día más. De hecho, despertar cada día es un regalo de Dios. Amén, así es. Y voy a hacer una acotación cortita. Este saludo va a ser como diferente, distinto. Vos sabés que me acordaba de un videíto a ver. vi en cierta ocasión, de que una persona le dice a otra, ¿qué me dirías si te doy $1.000.000? Ajá. Y la otra persona dice, bueno, no sé, te agradecería, te diría gracias. Y el que hace la pregunta le dice, la única condición es que no vas a despertar mañana. Entonces él dice, no, entonces no lo acepto. Entonces así lo veo yo, o sea, despertar cada día. Cada día vale más que $1.000.000, más que cualquier precio que quieras ponerle, porque nuestra vida es nuestro capital acá en la tierra, y así que ocuparla e invertirla en Dios me parece que es un privilegio. Así es, tenemos la gracia común de despertar y su gracia sublime de ser hijos de Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Gracias al Señor por esto, gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este séptimo programa. Mirá, la séptima entrega, parece mentira, aunque es verdad. Transcurrimos 6 programas, de las cuales los últimos 2 hablamos de evangelismo, que realmente es un tema controversial, sobre todo cómo está parado hoy el evangelismo, pero fue bueno seguimos vivos. Por supuesto, seguimos vivos a través de eso. Bueno, hubo consultas a través de estos programas, y hoy tenemos también una temática que es importante. Claro, la temática que vamos a abordar hoy es membresía. Membresía. Sí, ese es un tema en que me parece necesario hablarlo, abordarlo bíblicamente y poder aclarar el concepto, la definición, porque me parece que eso está un poco diluido hoy por hoy. No solamente está diluido, la gente no ha entendido, o los hermanos de la iglesia un poco han diluido lo que es el significado de membresía. Hoy lo ven como si fuese una afiliación a un grupo, una afiliación a un club, o una cierta membresía a un club, que no tienen realmente el disparador real de lo que significa la palabra ser miembros del cuerpo de Cristo. Y esto está realmente desvirtualizado hoy en día. Sí, y es importante poder marcar esos puntos bíblicos que le van a dar fuerza, no solamente conceptual, sino doctrinal, porque aunque membresía puede ser una definición basada en conceptos que pueden fortalecer al congregante a ser parte de la iglesia, no obstante, le vamos a dar un enfoque doctrinal al asunto para que tenga el verdadero peso, el verdadero valor, para que el creyente pueda entender que ser miembro de una iglesia es algo que Dios le ha concedido a cada creyente como un privilegio. Exactamente, es un privilegio, es ser parte de la iglesia, ser miembro del cuerpo de Cristo, tener derecho de pertenencia, saber que estamos en un lugar. Si tenemos derecho de pertenencia al cuerpo de Cristo, no habría tanta migración de hermanos de las congregaciones, peleas internas, desacuerdos doctrinales. Esto hace referencia a que no han entendido realmente qué es lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, parte de una iglesia local. Sí, bueno, estamos hablando en términos generales, estamos generalizando. Quizá algún hermano que nos está oyendo diga, no, yo sí entiendo lo que significa, pero bueno, que pueda saber que estamos generalizando con esa intención de poder realmente alcanzar esta enseñanza a todos los oyentes, a todos los que forman parte de una iglesia, para que aquellos que lo saben puedan reforzarlo, y los que no saben esta enseñanza puedan realmente acogerla, vivirla, practicarla y bueno, glorificar a Dios por medio de ello. Claro, llevar a cabo también los cambios. Sí entiendo que hay gente que puede decir, sí, yo entiendo lo que es membresía. Mi pregunta sería, bueno, ¿qué estás haciendo al respecto para que cambie la situación de la iglesia en el conocimiento de la membresía, que tiene definiciones, objetivos, propósitos y una preparación central? Entramos de lleno al tema, vamos a una cortina musical y volvemos. Perfecto. Bien, volvemos a embarcarnos en esta temática de la membresía fundamental en la vida del cristiano,
en la vida de la iglesia. Cada individuo que se convierte pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo. Así es, Daniel. Y mira, quiero comenzar como planteando el asunto desde una definición muy básica. Hablamos de membresía porque se trata de ser miembro, primeramente, de una familia. ¿Sí? Cada uno de nosotros hemos nacido dentro de una familia en los términos humanos. Formamos parte, somos miembros de un grupo de personas que llamamos nuestra familia. Tenemos ese vínculo, ese afecto, ese vínculo sanguíneo, ese afecto cariñoso, y cada uno tiene su propio contexto. Se entiende que nadie va, como decimos en criollo, a ir en contra de su propia familia, siempre la va a defender. Claro, no debería ser así. No debería ser así, siempre va a estar el concepto, la idea de decir voy a defender siempre a los de mi propia. A los de mi sangre. Sí. Y vos fíjate, cuando hablo de contexto, una cosa es tener una familia en Argentina, otra cosa es haber nacido en la India y tener las creencias, las culturas, y uno siempre va a ser como adepto y va a estar afectado a ese entorno. Una cosa es haber nacido en una tribu de África, en China, en fin, es muy variado el asunto, pero cuando hablamos de ser miembro de la iglesia es que hemos nacido en la familia de Cristo. Por tanto, tenemos que entender cuál es el contexto de esta familia, quién es el padre, quiénes son los hermanos, quién es el hermano mayor, quién es el primogénito, quién es el que manda y cuál es la dirección de esa familia, de esa casa. Entonces, es necesario entender que estamos naciendo en una familia que tiene un padre, que tiene hermanos y que tiene una dirección. Convertirse en miembro entonces de una iglesia, tener localía, tener pertenencia, es comprometerse con un cuerpo identificable de creyentes locales unidos por un propósito, por Cristo Jesús, autor, consumador de la fe. Exactamente, y ahí va el segundo punto de lo que es el concepto de ser miembro de una iglesia. Porque por un lado podemos ilustrar esto desde la familia. Nacemos en una nueva familia, formamos parte, somos miembros, somos hermanos unos con otros. Tenemos un hermano mayor que es el líder, por decir de alguna manera, que es Cristo. Tenemos el Padre que es Dios. Pero al mismo tiempo esa familia tiene un objetivo, tiene una función. Y esa función también se visualiza con una de las mejores analogías que pudo haber utilizado el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de mostrar el desarrollo y la función de la familia como un cuerpo humano, que también tiene miembros, que tiene funciones, que tiene objetivos, y eso me parece que hay que marcar y enaltecer un poco esto para que podamos entender cuál es el concepto o cuál es la idea al formar parte de una familia, al formar parte de un cuerpo, porque vamos a responder a la cabeza con un objetivo, con un propósito bien identificado en las Escrituras. Por supuesto, no solamente eso, sino que entendiendo que el Espíritu Santo es el que trabaja en el cuerpo, uniendo al cuerpo constantemente. Si entendemos que la membresía es importante, sí, que la membresía nos da localía, nos da pertenencia, que la membresía nos fundamenta en las doctrinas de la gracia para que nosotros conjuntamente con el cuerpo caminemos hacia un mismo proceder, defendiéndonos unos a otros y hablando una misma cosa. Ser miembro es un universo en la iglesia. Sí, por eso es importante también marcar que estamos hablando de conversión desde el punto de una conversión auténtica. Tengo que decirlo así, porque eso quizás sea otro tema, en lo posible para otro programa, de los diferentes tipos de conversiones, si es que vale la expresión. Exactamente. Pero bueno, una conversión auténtica va a llevar al convertido a ser parte de una familia, a ser parte de un cuerpo, y entonces eso le va a dar a él el acomodarse, el entender cuál es su función dentro del cuerpo, cuál es su participación, claro, exactamente, y unirse al propósito de ese cuerpo. Mira, habíamos dicho en los programas anteriores que la iglesia tiene una función muy marcada, que nosotros la hemos resumido en una idea central dividida en 3 actividades. Esa idea central es: la iglesia existe para glorificar a Dios. Y este trabajo se desarrolla en 3 consignas que entendemos es exaltar a Dios, ¿sí?, con nuestra vida de obediencia, en exaltar a Dios en la iglesia, evangelizar a los perdidos,
por medio del trabajo de los evangelistas o de toda la iglesia trabajando en la predicación del Evangelio, y edificar a los santos en un discipulado interno que pueda llevar a cada congregante a crecer, a madurar y a estar filoso para poder servir a Cristo. Estos tres enfoques tendrían que parir, digamos, de una manera, un cristiano auténtico. Así que se le hace a través del genuino evangelismo. Una buena evangelización da creyentes genuinos que son miembros reales del cuerpo de Cristo, que son miembros completos con el entendimiento de por qué están allí y cómo es y en qué, digamos, ellos deben focalizarse como entregándose de lleno a la obra espiritual. Sí, por eso me parece que una cosa es como consecuencia de otra. Vamos a decir que estos programas que estamos haciendo, estos podcasts, son como eslabones que vamos a tratar de ir uniendo unos con otros y ponerle un poco de seriedad al asunto a cada iglesia, a cada ministerio, es decir, cada vez que desarrollen un trabajo, que lo hagamos bien, ¿sí? Nos incluimos. Entonces es poder decirle a toda la iglesia, y nosotros incluidos, cada vez que se haga un trabajo para Cristo, tenemos que entender que hay que hacerlo bien, de forma excelente. Es como que somos los elementos, las máquinas de una empresa que está produciendo algo, un producto, y que tiene que salir bien. Perfecto, tiene que, como un reloj suizo, tiene que marcar bien la hora porque todos sus engranajes andan bien, encajan bien. A través de la membresía en la iglesia somos instruidos para la edificación y el servicio en el cuerpo de Cristo. Esto nos prepara realmente para entender por qué estamos dentro de una iglesia, y si este entendimiento es común a todos los evangélicos, las deserciones realmente dejarían de ocurrir, porque encima ocurren deserciones y hay muchos hermanos que se van sin decir nada. No se sabe si se fue porque tuvo algún problema doctrinal, algún problema familiar, algún problema con algunos hermanos, aunque esto es un paréntesis que estoy haciendo, no vamos a hablar de eso ahora, pero digo, el contexto está tan mal ubicado y tan mal definido que no se llega a comprender qué es ser miembro. Pero hoy pusimos entonces en bandeja la definición y la función de la membresía. Como recién dijiste, el objetivo central, que es edificar a los santos, evangelizar a los perdidos, glorificar a Dios. Pero esto tiene una preparación. Sí, Daniel. Entonces, cuando hablamos de membresía, primeramente le damos una definición. Decimos que es ser parte de una familia, es ser parte de un cuerpo activo, por lo tanto eso le da seriedad. Ahora lo que seguiría es poder ver cuál es bien ese objetivo. ¿Para qué queremos ser miembros de algo? En este caso de la iglesia, cuando uno es miembro, y vamos a hablar en términos generales, miembro de un club, se asocia con una identidad, con una causa que la va a defender, la va a llevar, sea partido político. Se asocia porque se siente identificado. Se siente identificado, ¿sí? Podemos ver esto en las diferentes banderas políticas. Cuando uno se suma a las filas de un determinado partido, él va a defender esa causa, él va a entender esa causa, va a buscar ser lo más noble para esa causa y va a perseguir esa causa. Bueno, esa causa tiene un objetivo. La iglesia no es diferente y de hecho es superior, porque tiene una causa noble que tiene que ver con la vida eterna, que tiene que ver con lo venidero, con lo permanente. Por lo tanto, una persona que nace para ser miembro en la familia de Cristo y se suma al cuerpo, tiene que tener bien claro cuál es el objetivo. Entonces, como ya lo dijimos, el objetivo de ser la iglesia es funcionar en aquellas cosas que Dios le ha encargado, le ha comisionado. Entonces, por lo tanto, una persona que nace, ¿sí?, como miembro de la familia tiene que prepararse. Eso significa que un creyente va a formarse, va a ser instruido, va a ser discipulado, va a ser adoctrinado para que al tiempo, cuando entienda estas verdades y esté convencido de ellas, pueda sumarse como miembro activo de la iglesia. Digo esto porque una persona que empieza a visitar una iglesia no se hace miembro al próximo domingo. Claro, tiene un proceso. Tiene un proceso. Bueno, estoy hablando yo de ese proceso. Entonces, eso va a definir realmente al creyente con el entendimiento, con la causa, y cuando él esté listo, cuando tenga esa convicción ardiendo en su corazón, va a decir, bueno, quiero defender esta causa para la gloria de Cristo, sumado a este pelotón. Exactamente. Miembros de la iglesia para tener un estilo de vida piadoso y para también ejercer los dones espirituales, para ser tocados
por el Espíritu Santo y unidos todos por una misma coyuntura. Así es, Daniel. Vos fíjate, mira, ayer casualmente, mientras pensaba en el desarrollo de este programa, estaba viendo unos videos de un equipo de regata, ¿sí? Que es un documental en realidad de una carrera que se tornó bastante difícil, estoy hablando como hace, no sé, 15 años atrás. Pero lo que veía era la funcionalidad que tenían todos los participantes de ese equipo. Cada uno tenía una determinada tarea asignada para que la regata, que tiene que tener su llegada a la meta, bueno, ellos tenían cada uno una tarea asignada y trabajaban en equipo porque tenían en mente poder ganar esa carrera. Entonces yo lo comparo desde el punto de vista atlético, que un creyente, una persona que va a ser miembro de una iglesia, se está sumando a un equipo que tiene un objetivo. Vamos a correr una carrera, como Pablo también nos dice. Exactamente. Y vamos a glorificar a Dios, así que somos también atletas de Cristo. Entonces hay que prepararse, hay que identificarse con la causa, con la bandera, con el distintivo y hacia adelante, glorificar a Dios. Membresía, miembros de un cuerpo, y cada miembro tiene una funcionalidad. Cada miembro existe para algo y no ocupa el espacio de otro miembro. En la regata hay quienes están en las velas, quienes están en el timonel, quienes están arriando en la soga. O sea que es un complemento que tiene que llevar al propósito central, que es que el cuerpo de Cristo sea perfecto. Así es, así es. Y imagínate que, ya que seguimos con el ejemplo de la regata, que todos vayan al timón. La vela se va a volcar, o sea, no va ni a recorrer 50 metros, que ya va a estar sumergida en el agua. Claro. Pero bueno, sí, entonces, que podamos entender esa funcionalidad. Un congregante, una persona convertida, al tiempo va a entender esa funcionalidad. Mira, Daniel, yo el año pasado me quebré 2 dedos de la mano izquierda. Sí, lo vi. Fui testigo. Y estuve 45 días con los dedos inmóviles y luego que me sacaron en lo que era el entablillado, tuve que hacer fisioterapia. Wow, entonces, eso me hizo pensar primeramente en la necesidad de mis dedos, de la mano izquierda, y luego de la funcionalidad correcta. Vos sabés que al principio no podía doblarlos. Y eso me hizo pensar mucho en la armonía del cuerpo. Entonces, como vos recién dijiste, cada miembro tiene una actividad puntual. Si así lo vemos en el cuerpo de Cristo, cada congregante tiene una actividad, tiene una vocación. Va a tener que encontrarse en esa vocación, obviamente a través del desarrollo de su vida cristiana, de la lectura, de la oración, de lo que pueda visualizar también en el cuerpo ministerial, y ir encontrando la actividad que va a tener dentro del cuerpo. Como Pablo mismo dice, no pueden ser todos ojo, no pueden ser todos boca, ni la boca le puede decir a los ojos no te necesito, en fin. Entonces, así es la membresía dentro del cuerpo. Sos miembro con una actividad específica y necesaria. Un objetivo central. Debemos entender que ser miembros implica de lleno un trabajo en la iglesia. Comienza en la vida del miembro a vislumbrarse una esencia a través del Espíritu Santo para trabajar en una práctica hacia el llamado dentro del cuerpo de Cristo. No puede haber un miembro que no haga nada, no puede haber un expectante. Tiene que estar siempre trabajando, porque siempre tenemos que estar glorificando al Señor a través de nuestras acciones y nuestro trabajo como miembros de la iglesia. No vamos a ser miembros perfectos, pero cuando comenzamos a vislumbrar la santidad, comenzamos realmente a crecer a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Así es, Daniel. Entonces, esto es un trabajo. Por un lado es responsabilidad de la iglesia, del cuerpo ministerial, del consejo pastoral de la iglesia, poder abordar a cada congregante que comienzan como una visita, llegando al culto, a las reuniones de oración de la iglesia, empiezan a tener continuidad y entonces el consejo pastoral empieza a hacerle un seguimiento a este congregante y luego que encuentra que él tiene continuidad, empiezan a abordarlo, empiezan a discipularlo hasta que él puede nacer dentro de la iglesia y es como ese parto, ¿sí? Se lleva, se va a la sala de partos donde se ve el nacimiento de un nuevo miembro, una vez que ha estado
capacitado, formado, encausado. Él mismo va a tener convicciones que quiere decir, no, quiero identificarme con esta causa, es noble, la identifico, el Espíritu Santo me la ha confirmado, por eso es como ese bebé que ha llegado al punto de nacer y va a nacer. Por eso es, ¿cómo nace quizá en la forma práctica? La forma práctica de cómo se ingresa a la membresía del cuerpo de Cristo. Tenemos definición y función. Vimos el objetivo o el propósito de ser un miembro. Dijimos que necesita una preparación. Así es. Se prepara este miembro y se lo lleva a la sala de parto. Entonces, existe una forma de ingreso. Sí, hablamos de personas que han sido evangelizadas, han creído y han llegado a la iglesia. Ha sido bien evangelizada, digamos. Sí, han sido bien evangelizadas. Por medio del bautismo. Vamos a considerar el bautismo como el acto práctico del nacimiento de un creyente en la familia de Dios. Bueno, esto lo afirman las Escrituras. Sí, renunciamos al mundo, morimos al mundo y nacemos en Cristo. Romanos capítulo 6 lo marca puntualmente en sus primeros 3 versículos. Así que en términos prácticos vamos a decir que el bautismo es el nacimiento de la persona en términos espirituales dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Aunque podemos tener casos distintos de personas que ya están bautizadas y que están como dejando en su congregación por alguna razón específica y llegan a otra iglesia. Bueno, allí el trabajo es el mismo, vamos a quitar el bautismo al medio. Pero en términos prácticos, para una persona que ha creído en Cristo por medio de un evangelismo, es el bautismo. Entonces va a nacer. Exactamente, nacer de nuevo. Y nace en una familia. Entonces quiero marcar de nuevo que ese entendimiento tiene que estar bien sembrado en el congregante. No nacen de un huevo en medio de la nada, cosas que estén dispersos, criándose a sus propias ideas, sino que nace dentro de una familia. Va a tener padre, hermanos mayores que van a guiarlo. Eso pasa en todas las familias, ¿sí? Pasa en mi propia familia. Tengo un hijo de 19 años y tengo un hijo de 9 años. Hay una diferencia de 10 años entre uno y otro. También tengo algo así yo de mi familia. Sí, lo sé. Y vemos que a veces los mayores también le dan consejos y direccionan a los más chicos. Bueno, así también pasa en la iglesia. Bien, esta persona nace del agua y del espíritu, luego que ha sido preparado, luego que ha ingresado a la iglesia, y para ser miembro debe estar determinado en el espíritu y también guiado por el consejo pastoral. Así es, y una cita bíblica que es muy común para poder buscamos. darle fundamento a lo que estamos diciendo es Hechos, capítulo 2, versículo 41, donde muestra cómo es que la familia de la fe, la iglesia primitiva, iba creciendo en sus inicios. Entonces, Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, el evangelio, parafraseando, los que fueron evangelizados, fueron bautizados. ¿Y qué más pasó? Y se añadieron aquel día, bueno, como 3.000 personas. 3.000 partos. 3.000 partos, 3.000 hermanos, 3.000 hijos de Dios. El versículo 42 aclara un poco qué sigue. Dice: y perseveraban en que en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces esto muestra que cuando una persona nace en la familia de Dios, se suma a un trabajo. Se suma un trabajo que se está desarrollando en la iglesia, donde va a tener que asociarse primeramente en la enseñanza, va a ser discipulado, va a ser enseñado, va a ser aconsejado, va a participar y estar en comunión con todos los hermanos, con Cristo por medio de la oración y obviamente con Cristo también por medio de la cena. Esto forma un vínculo que es superior a un vínculo sanguíneo familiar, porque tenemos nosotros un vínculo espiritual que es superior a todo, es la familia de Cristo. Es el trabajo en la iglesia, es pertenecer, ser miembro, parte, reconocerse, trabajar y estar dentro de la iglesia local, dentro del cuerpo de Cristo. Y esto realmente es un efecto del milagro, de la gracia del Señor Jesucristo en nosotros, que nacer del agua y del Espíritu es añadirse, introducirse a una vida cristiana completa en la iglesia. Así es, y me acordaba que, bueno, el vínculo espiritual en la familia de la fe es mucho más fuerte que el vínculo sanguíneo. Jesús mismo dijo que por causa de él muchos
creyentes van a renunciar a su propia familia y de hecho van a ser perseguidos por su propia familia. Jesús mismo dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que, en este caso, aborrecer a su padre, a su madre, a su esposa, a su propia vida, hablando en el sentido de prioridad. ¿Sí? Claro. Jesús va a ser primero. Exactamente, primero en todo. Pero también, bueno, aunque nosotros estamos en esta parte del mundo, en Argentina, en Salta, me acuerdo que hay casos puntuales en Medio Oriente, en donde hay un régimen consolidado, religioso, como el islamismo, los musulmanes, exactamente. donde se les prohíbe... Una teocracia muy, claro, islámica. Entonces, sí, las personas nacen dentro de una familia que por cultura, por herencia cultural, son musulmanes, pero cuando ellos son alcanzados por la palabra de Dios, la familia se les pone en contra. Entonces ellos tienen que renunciar a esa familia. Tienen que dejar y son odiados por su propia familia, pero se van a sumar a una familia de la fe, a una familia espiritual con un vínculo mucho más fuerte y van a defender la causa de Cristo porque así es la familia. Leonard Ravenhill decía, ¿para qué quiero el sentimiento si tengo la fe? No es decir que el hombre no va a sentir y que el sentimiento no sirve para nada, sino que la fe es superior al sentimiento. Para hacer un poco, ejemplificar un poco el tema de dejarlo todo por causa de Cristo. Un anciano me dijo un día que es como el soldado que va a la guerra. El soldado se prepara para ir a la guerra y deja todo. Se deja todo por la causa bélica. No puede llevar a su familia, no puede llevar a sus hijos, no puede llevar a su esposa. Y cuando está en la guerra, no puede llevar nada. Y cuando está allí, la única causa es vivir un día más y librar la batalla para el triunfo final. Así es, ellos tienen una causa, ¿sí? De hecho, nosotros estamos en una guerra espiritual. Si estamos en la guerra, también tenemos que verlo así. Exactamente, estamos en la guerra y vamos unidos espiritualmente junto con otros soldados, los miembros del cuerpo de Cristo que libran una batalla por causa de las almas. El Seol abre las fauces para tragarse las almas constantemente y es nuestro deber y nuestro trabajo evangelizar en ese contexto. En ese contexto de una guerra constante, del maligno que está en este mundo operando día y noche mientras que muchos duermen. Sí, por eso es importante notar que la membresía es algo que tiene que estar muy claro en cada congregante, en cada creyente, en cada cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque un mal desempeño de un congregante puede afectar la vida de otros. Si hablamos del ejemplo que recién pusiste de una batalla, exactamente. Un soldado que no está ejerciendo bien su trabajo puede afectar el trabajo de los demás y puede hacer incluso que otros mueran por causa de su mal desempeño. Puede afectar en sí la batalla, la definición de la batalla en ese momento. Tenemos que estar atentos a eso. Y eso pasa en la iglesia y aunque también podemos hacer un paréntesis un poco, decir, si un miembro no está abocado al trabajo espiritual que se le ha mandado o al trabajo que el Espíritu Santo le ha guiado o lo está haciendo de manera defectuosa, afecta al contexto de la iglesia, afecta de tal manera que puede causar una explosión o divisiones centrales dentro de la congregación. Eso está pasando y nosotros lo sabemos por las experiencias que nos comentaron muchas personas de cómo las iglesias llegan a dividirse, a pasar por ciertos problemas y siempre es por a veces un congregante, ¿sí? Una persona que en vez de ser miembro para bien del cuerpo de Cristo se tornó como esas células malas que empiezan a comerse y a hacer daño y a enfermar el cuerpo. Los Himeneo y Fileto que están dentro del cuerpo constantemente avasallando. Bueno, de estas cosas vamos a tener muchas, pero para no irnos del tema, sino centralizar tenemos nosotros un trabajo como miembros. Hemos sido bautizados en el mismo bautismo del Señor Jesucristo, hemos sido añadidos a la iglesia y tenemos que perseverar en la doctrina que nos ha sido impartida. Así es, entonces cuando hablamos de membresía es algo serio, es algo importante para la funcionalidad del cuerpo. Vos fijate incluso que para que el cuerpo no sufra daños, desde el tiempo de la Biblia, desde el tiempo de la iglesia primitiva, del apóstol Pablo, como había ciertas infiltraciones, porque también vamos a hablar de que hay falsos hermanos introducidos en la familia. Y para poder tener una herramienta práctica
de identificación, existía lo que es la carta de recomendación. Exactamente, porque si no se enquistaban en el cuerpo como quistes, o sea, Sí. se enquistaban en el cuerpo, era un miembro extra, o sea, de una mano que tiene 5 dedos, nacía un sexto, entonces había que estirparlo. Era un miembro rebelde. Claro. Y entonces existían lo que eran las cartas de recomendación. Hay registros de esto, quiero leerte, por ejemplo. A ver, sí, adelante, adelante. Hechos, capítulo 18, versículo 27, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Acá tenemos un ejemplo de una recomendación escrita, vale decir que está bien para la iglesia de hoy pedir carta de recomendación. Claro, para saber quién está yendo. Exactamente. Aunque hoy conocemos, hay muchos predicadores en YouTube, en Spotify, en las redes sociales, vemos muchos predicadores y a veces con muy buenos argumentos doctrinales, pero no sabemos realmente quiénes son. Puede ser que esté ocultando algo, que los miembros de la iglesia lo sepan, y entonces eso puede de alguna manera ser contraproducente para los que lo reciben. Entonces, carta de recomendación es importante. Es importante. Vos fíjate que entre tantas cosas que a nosotros nos pasaron, recuerdo que una persona una vez me escribió y me dice: bueno, ¿cómo está, hermano? Quería congregarme en su iglesia, quería visitarlos, estoy pensando en cambiar de iglesia. Y le dije: sí, no hay problema, puede visitarnos, estamos tal día, tal hora, en tal dirección. Y le dije: sí, puede visitarnos, no hay problema. Si quiere ser miembro de la iglesia, si quiere estar vinculado a este cuerpo, le voy a pedir una carta de recomendación de su pastor actual, o bien el contacto de su pastor para que nosotros nos comuniquemos. Exactamente. ¿Y qué pasó? Y me dijo: bueno, hay un problema, estoy disciplinada. Claro, imagínate, bueno, entonces no estaba queriendo venir, estaba escapando de un lugar, estaba escapando de una disciplina. Estaba rechazando lo que era una corrección que le estaban haciendo, y bueno, casos así hay muchos, por eso entiendo que la carta de recomendación, estamos hablando de membresía, es un elemento importante para cuidar la membresía del cuerpo. Obviamente no tenemos ese ultra discernimiento espiritual para poder discernir a las personas en cuanto la vemos. ¿Sí? Hay casos puntuales donde el Espíritu Santo puede revelarte y decir: bueno, esta persona es mala, no la recibas. Pero hay otros casos donde vienen disfrazados. De hecho, Pablo nos advierte que Satanás disfraza a sus ministros como a sus huestes como ministros de luz. Entonces tenemos que tener esa pericia y decir: bueno, dame una carta de recomendación. Quizás puede estar o escapando de una disciplina o yéndose de una iglesia después de haberla dañado de tal manera que decir: bueno, no es un miembro del cuerpo, es un enemigo del cuerpo, es un cáncer. Claro, después de causa un daño de tal forma que afecta, enferma el cuerpo, es un virus dentro del cuerpo. En una ocasión recuerdo, mientras me inscribía para un seminario, tenían ellos la práctica de pedir cartas de recomendación del pastor, del cónyuge, de uno de los hijos mayores, del jefe del trabajo. Bueno. O sea que había 4 cartas, y de un hermano que también dé testimonio de quién era, por ejemplo, yo en este caso. Imagínate, eran 5 cartas para un filtro importante, porque era de suma seriedad, era ser miembro de un seminario que, o sea, lo distinguía la seriedad de cómo procedían ellos. Excelente, excelente. Entiendo que esa es la forma práctica de proceder, es algo muy bueno, porque estamos hablando de la salud del cuerpo de Cristo. Después voy a contar si me aceptaron. Conseguiste las Sí, cartas, claro, imagino. por supuesto. Bueno, entonces, hay también otros ejemplos. Por ejemplo, en Colosenses 4:10 dice: Aristarco, está escribiendo obviamente el apóstol Pablo. Exactamente, Aristarco. Aristarco, mi compañero de prisiones, les saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual dice: habéis recibido mandamientos, si fuere a ustedes, recíbanles. ¿Sí? Ese haber recibido mandamientos es carta. Qué grado de importancia el de la membresía, el de conocer a los miembros, y de que el pastor principal o el cuerpo de ancianos conozca a cada miembro y conozca realmente la vida que está llevando, a fin de que cuando tenga que trabajar en las distintas áreas pueda ser bien recomendado. Así es. Entonces, esto es
algo práctico, lo vamos a plantear nosotros como una herramienta práctica. En lo que vamos hablando hemos tratado de vertir una definición, una función, el objetivo y el propósito del cuerpo, de ser miembro del cuerpo, cuál es la preparación que se tiene, cuál es la forma práctica del ingreso, y esta herramienta, ¿sí? Una herramienta de filtro, de cuidado, como una medicina para el cuerpo. Quizás algunos piensan como diciendo, no, ¿qué es eso de carta de recomendación? Pero bueno, es necesario, es una prescripción médica. Claro, sí, hay que entender que hace a la seriedad de la iglesia, hace a la seriedad de la membresía de la iglesia. Sin estas cosas no se podría trabajar de manera seria, y ese es el contexto de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica. La falta de seriedad, la carencia de estas prácticas, que si bien no están definidas literalmente las Escrituras, están en los matices, como algunos dirían, esos matices que uno tiene que leerlo entre líneas. Vos pusiste hoy recién lo que habla Hechos, lo que habla Colosenses, cuando Aristarco tiene que compañeros de prisiones y Marcos van recomendados. Eso tiene un nivel de seriedad importante, no carece de seriedad en la membresía, la carta de recomendación que hace a la conducta del creyente. Y claro, y si vos sos un congregante, un creyente noble, no vas a tener problema, no tenés nada que ocultar, tenés un buen testimonio, una vida piadosa, entonces vas a decir, no hay ningún problema, claro. ¿Sí? Las traigo, las consigo, pero cuando hay algo detrás, algo medio oscuro, voy a decir, no, lo que pasa es que esa iglesia, no sé, empezás a descalificar la iglesia. Pero bueno, es importante, la carta de recomendación es necesaria para poder preservar la membresía del cuerpo. Claro, así que los ministros deben estar atentos a esto. ¿Por qué? Porque está bien, de pronto te llegan 10 hermanos que salieron de una congregación y claro, 10 que llenan asientos, de los 15 que eran son 25 horas y los ministros, o sea, un ministro puede ponerse contento, pero no sabe la procedencia ni qué está pasando. Posiblemente haya un nivel de rebelión que puede ir a acarrear de una congregación a otra, y pasó, o sea, parejas que se habían divorciado en una congregación, o sea, se habían separado, un matrimonio, y se había metido con otra mujer, e iban de congregación en congregación para que lo acepten, pero nunca contaban qué es lo que había pasado, hasta que se supo la verdad y estuvieron bollando de congregación en congregación y haciendo mucho daño. Sí, hay muchas historias muy parecidas a esa. Bueno, vos recién dijiste, pueden venir 10 personas, el pastor puede estar feliz de que se sumaron 10 miembros a la iglesia, pero cuidado, pueden ser 10 soldados para tu pelotón o 10 llaneros solitarios. Claro, uno puede estar durmiendo con el enemigo y no lo sabe. Exactamente, entonces llanero solitario no existe en la iglesia. El llanero solitario es una fantasía, una ilusión en el mundo religioso quizás, porque conocí personas que ellos tienen como la respuesta y lo que es la aclaración doctrinal de todos los conceptos, pero ellos no forman parte de ninguna iglesia, no se someten a ningún consejo pastoral, ellos son como autosuficientes, cosa que en la iglesia y bíblicamente hablando eso no existe. No hay una mano suelta por la vida en que pueda desempeñarse sin el cuerpo. El cuerpo se necesita. El cuerpo tiene ese cuidado de unos por otros, y así tiene que verlo cada creyente. Yo sirvo en una iglesia como pastor, pero yo necesito de la funcionalidad de cada hermano. No podríamos estar haciendo esto que estamos haciendo en este momento. Exactamente. Si la funcionalidad de todos los hermanos no estaría contribuyendo a este podcast. Así que bueno, gracias a todos los hermanos. Un abrazo a los hermanos que contribuyen de Amén. Todas las formas, en oración, en la parte material, para que este podcast salga al aire. Bien, es un elemento necesario la carta de recomendación para el ingreso a un cuerpo, a una iglesia. Pero también hay algo importante para aquellos que tienen derecho de pertenencia, que hay que hablarlo, que no tiene que ser controversial, aunque se transformó en un tema controversial y de debate, pero es la parte material. Y ahí te dejo a vos, Gabriel. La parte material, sí, evidencia realmente las convicciones que tiene un miembro al cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Suele suceder, quizás este ejemplo es común, no lo sé, yo me atrevo a pensar que es común, que esta situación que voy a mencionar ahora
es como algo común en muchos creyentes, que se trata de lo que es la contribución material o la contribución económica al cuerpo de Cristo. Tienen que entender que la iglesia se solventa primeramente por la gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo o por el poder del Espíritu Santo para llevar adelante el trabajo, y que también Dios va a hacer provisión adecuada de todo lo material. Pero esa provisión adecuada de la parte material o de la parte económica es Dios moviendo el corazón de cada uno de los miembros para que tenga contribución a la causa de Cristo. Exactamente, por su causa. Bien, nosotros en el campo espiritual sabemos que Dios provee todo lo que es la sabiduría, el conocimiento, la gracia, la virtud para edificar a la iglesia, pero existe la parte material. Pagar los servicios, una iglesia cuenta con servicio de luz, con servicio de las sillas, alquileres, cuando se pagan alquileres, gastos que se tienen. Redes sociales, internet. Redes sociales, las diferentes cosas que se utilizan para poder desarrollar el trabajo. Ahora tenemos micrófono, tenemos consolas. Cuando se hacen los vivos, hay cámaras. Entonces existe una serie de cosas materiales que tienen que ser solventadas. Y la pregunta es, ¿quién solventa eso? Bueno, la iglesia, porque Dios no va a hacer llover dinero del cielo, porque primeramente no vamos a vincular a Dios con el dinero humano. Claro. Eso es en un contexto muy horizontal, y ahí vemos cómo es la pertenencia de cada miembro. Entonces, así como nosotros tenemos una administración en casa, nos llega la boleta de luz, nos llega la boleta de internet, nos llega la boleta del gas, y decimos, bueno, tenemos que pagar. Claro, priorizamos. Bueno, la iglesia también. Entonces, a veces suele suceder que lo primero en cortar es todo lo que se pueda dar a la iglesia. Cuando un hermano dice, no, bueno, estoy complicado, ¿dónde corto? Corto en la iglesia. Dice, un momento, es tu familia, estás cortando a tu familia de la fe. Claro. Sí, uno dice, bueno, tengo que sostener unas cosas, pero tenemos que vivir por fe también. Entonces, ahí tener ese punto de equilibrio. Pablo puntualmente le dice, cada uno dé conforme a como haya prosperado y de acuerdo al corazón que tenga para servir a Cristo. O sea, esto es saber dar en riqueza y en necesidad. Así o sea, es. En ambas situaciones, saber dar en riqueza abundantemente y en necesidad lo que propone el corazón, que es, evidentemente Dios está mirando constantemente el corazón del hombre. Y es necesario que esta cosa suceda de esta forma, que los hermanos aporten a la iglesia y que, como uno dice, el aporte siempre sea generoso. El problema está que se ha hecho un evangelismo de esto de tal forma que han sido vaciados los bolsillos de muchos ingenuos y también de muchos que leyeron las escrituras, que han caído en esta suerte de trampa donde lo material es el foco elemental de la predicación del evangelio, pero no tiene retribución. Entonces, por eso, hay muchos que dicen, no voy a poner porque ya me pasó que viene de otro lado donde aporté, pero no vino la retribución. O sea, están esperando ser retribuidos. Eso es porque vienen con un evangelio materialista. Claro, y hay que aclarar que la mala experiencia o tu mala experiencia no anula lo que enseñan las Escrituras. Entonces, por supuesto, hacia el conocimiento. Una iglesia funciona también materialmente, y esa parte es muy horizontal, porque le compete a todos los hermanos. Hay que decir, bueno, ¿qué gasto fijo tiene la iglesia para desarrollar los ministerios, para llevar adelante cada uno de los trabajos? Una vez que se determina el gasto fijo, decir, bueno, hermanos, necesitamos cubrir esto. Algunos pueden poner más, capaz que un hermano dice, este mes yo voy a poner todo. Bueno, gloria a Dios. Amén. Y capaz que el otro mes no puede, pero así se va compensando. Una administración transparente, que pueda tener también un comité administrativo que pueda llevar en todo el desarrollo de los gastos de la administración, es necesario también en la iglesia para que no haya nada que pueda generar sospechas o que los hermanos puedan retraerse de esta contribución. Claro, Gabriel, se necesita entonces, hermanos idóneos que estén en la parte económica de la iglesia, manejando la economía de la iglesia, que sea transparente, que se presenten en balances semanales, mensuales, diarios, que se sepa qué se hace con la contribución de la iglesia y también a quienes se ayudan, porque hay hermanos que pueden estar necesitados y de las arcas de las iglesias tiene que salir también este beneficio. Exactamente. No se va a hacer esto una costumbre, porque se pueden mal acostumbrar, pero cuando hay una necesidad hay que estar allí. Hechos 6 nos muestra claramente que cuando se eligieron los 7 diáconos para la parte administrativa de la iglesia primitiva, para poder hacer bien lo que es el trabajo de repartir, se buscaron personas llenas del Espíritu Santo.
Cuidado, llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para esta parte material. Para esta parte material, para que sea una administración noble. ¿Sabes por qué? Todo tiene que ser espiritual y con ese calibre espiritual para que se desarrolle para la gloria de Cristo. Cuando es así, no va a haber enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, exactamente, sino que el cuerpo va a ser funcional. Entonces, hablando de membresía, tenemos que tener todos estos parámetros y estos títulos que vamos desarrollando muy claros para que la iglesia funcione. Para que tenga un paralelismo. Entonces, dentro de lo que es la parte material, no puede haber ningún codicioso. No. O sea, ese pecado tiene que ser tratado. Bueno, pienso que en esta parte, los hermanos, lo que es el liderazgo de la iglesia tiene que estar bien basado y saber quiénes son los que van a trabajar en el aspecto económico, en la economía de la iglesia y en la administración para priorizar la distinta distribución, o sea, la distribución del dinero en sí. Así es, Daniel. Y para eso yo voy a citar un último punto que me parece que sería como para cerrar, que tiene que ver con, yo lo he titulado así, los unos a los otros. A ver, adelante, veamos. Cuando estudiamos lo que era en teología sistemática, la parte de eclesiología, nos mencionó 20 puntos bíblicos fundamentados con las citas bíblicas de lo que es el trato de los unos a los otros. Y yo quiero citar esto como algo necesario para la membresía. Cuando un hermano, cuando un congregante forma parte de la iglesia, se convierte en miembro de la iglesia, tiene que saber que es un miembro de un cuerpo, y así como nuestro cuerpo humano, ¿sí? Tiene coordinación, y mi mano izquierda jamás va a dañar a mi mano derecha, ni mis dedos, ni los dedos de mi mano van a dañar mis ojos. De hecho, voy a tener cuidado. Cada día que me levanto, me peino, me cuido, utilizo las manos para cuidarme, para higienizarme, en fin. El cuerpo humano, cada miembro del cuerpo humano tiene esa contribución hacia el bienestar de todo el cuerpo. Sería un estado de locura que mi cuerpo empiece a dañarse, claro, que me empiece a rasguñar, que me empiece a lastimar. Bueno, entonces lo mismo pasa en la iglesia cuando hablamos de miembros. Tenemos que entender que existe lo que se llama esta consigna de los unos a los otros. ¿Y a qué me refiero? Hay 20 puntos, yo lo voy a mencionar, me parece que se nos acaba el tiempo. Bien, hagamos el esfuerzo. Bien, punto 1, amarse los unos a los otros. Bien, están todas las citas bíblicas, Romanos 12:10. Punto 2, vivir en armonía los unos con los otros, Romanos 12:16. Punto 3, recibirse los unos a los otros, Romanos 15:7. Punto 4, amonestarse los unos a los otros, Romanos 15:14. Punto 5, preocuparse los unos por los otros, 1 Corintios 12:25. Punto 6, servirse los unos a los otros, Gálatas 5:13. Punto 7, soportar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2. Punto 8, ser pacientes unos con otros, Efesios 4:2. Punto 9, ser amables unos con otros, Efesios 4:32. Punto 10, perdonarse los unos a los otros, Efesios 4:32, Colosenses 3:13. Punto 11, cantar alabanza unos con otros, Efesios 5:19. Punto 12, estimar cada uno a los demás como superiores a uno mismo, Filipenses 2:3. Punto 13, decirse la verdad unos a otros, Colosenses 3:9. Punto 14, alentarse unos a otros, 1 Tesalonicenses 4:18 y 5:11. Punto 15, seguir lo bueno unos para con otros, 1 de Tesalonicenses 5:15. Punto 16, estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24. Punto 17, confesarse los pecados unos a otros, Santiago 5:16. Punto 18, orar unos por otros, Santiago 5:16. Punto 19, ser hospitalarios unos con otros, 1 de Pedro 4:19. Y punto 20, ser humildes unos con otros, 1 de Pedro 5:5. Mira, es un ultra resumen, Daniel. Exactamente, 20 puntos que nos focalizan a ser realmente verdaderos miembros genuinos del cuerpo de Cristo. Como dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces nosotros nos sometamos unos a otros en el temor de Dios, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Gabriel, se nos termina el tiempo. Sí, se nos termina. Quiero decir algo más antes que se nos termine el tiempo. Me parece que estos 20 puntos necesitan luego ser bien desarrollados en el trabajo de la iglesia, en el trabajo del discipulado, pero me atrevo a pensar que serían como, por llamarlo de alguna manera,
la constitución de la membresía. Cualquier persona que quiera ser miembro de una iglesia tiene que saberse estos 20 puntos con todas las citas bíblicas que los respaldan y decir, estoy de acuerdo que me uno a un cuerpo para estar vinculados unos con otros. Sé que van a cuidar de mí, yo voy a cuidar de ellos y que Dios se va a glorificar, la cabeza que es Cristo. Amén. Para eso vamos a colgar entonces en las redes estos 20 puntos. Y cualquier persona que se quiera comunicar, los teléfonos son 387-6194-146 vía WhatsApp, y si quieren escribirnos, ibg.salta@gmail.com. Si quieren conocer más de nuestras enseñanzas, www.ibg.com.ar. Bien, Gabriel, se nos termina el tiempo, siempre quedan cosas en el tintero, pero vamos a abrir un foro de debate más adelante para que la gente pueda preguntarnos, podamos charlar ampliamente sobre lo que es la iglesia, ser la iglesia de Cristo Jesús. Bueno, muchas gracias, ha sido un tiempo muy lindo, así que bendiciones, que el Señor les bendiga. Bien, nos estamos viendo, hasta la próxima.